Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Señor Esteban Cruz Niño, que normalmente se conecta por allá a la medianoche como un vampiro, pero hoy está temprano aquí para empezar esto con los taches arriba, como se dice. ¿Cómo está usted, señor Esteban? ¿Cómo me le ha ido? Bien, señor, para mí esta hora es una hora de madrugada. Generalmente el cartel llegó más tarde, a la hora bruja. Hoy me siento como si estuviera despertando a las 4 de la mañana, pero todo lo hacemos por ustedes, por los que están allá, por los que les gusta conocer historias paranormales, laminazo al cerebro. Eso es lo que vamos a tener hoy. Usted es un ser muy nocturno, ¿no? Sí, creo que tengo ese problema que más que una bendición es un problema, porque uno se levanta generalmente a las 10 de la mañana y no hay quien lo contraten, entonces le toca a uno trabajar de noche. Aquí para todos los que nos están viendo en el cartel, cartelianos, bebesaurios. Sí, para nosotros es mejor una contratación nocturna Claro, que una diurna. sí. Sí, es real. De panaderos no hubiéramos servido. O al menos que seamos los que preparamos el pan a las 3 de la mañana y Sí, a las 4 nos vamos a dormir. también. Sí, de pronto un trabajo de esos yo sería muy bueno en un turno, sí, que a uno diga 8 de la noche a 3 de la mañana, pues eso es lo que hago normalmente, pero bueno, igual ahorita también en la mañana hago cosas aquí en la emisora, pero que me dan tripas, usted va de 7 de la noche a 4 de la mañana, le rindo perfecto, porque ya nos acostumbramos, Esteban, Sí. a la noche, ¿no? Sí, de guarda nos iría muy bien. A mí mándenme guarda, turno, en donde sea, de Para, noche. para un call center internacional por allá de Europa, que usted atienda a la gente a las 3 de la mañana hora Colombia. Sí, también. O sea, call center, guarda de seguridad, taxibilis, todo eso nos serviría. Taxibilis nocturno. Sí, señor, tiene usted razón. Pero bueno, aquí estamos con el señor Esteban Cruz Niño. Oiga, Esteban, ya que tenemos en el Instagram del cartel de la Mega la historia de los vampiros en Monserrate, sé que usted va a hablar más de cementerio y todo, pero pues aquí todo al final se mezcla. Usted, que también ha hablado del Cerro de Monserrate bastante, porque usted ha investigado mucho de asesinos seriales, tiene un libro buenísimo, Los monstruos en Colombia, sí existen, y allí capturaron a uno que tenía su cambucha allí en ese cerro y a sus víctimas, el monstruo de Monserrate. Este cerro realmente es bastante paranormal. ¿Y por qué tanto mito? ¿Por qué tanta leyenda? Que vampiros, que asesinos, que monstruos, que como está Monserrate, entonces también está el demonio. ¿Qué opina usted de ese cerro? Sí, Monserrate, Daniel, como usted acaba de decir, es un lugar lleno de misterios, un lugar paranormal. Hay muchas historias. Hay un fantasma de un restaurante de allá que se llama La Paloma, que es un restaurante que subieron piedrita por piedrita, tabla por tabla. Era una casa que quedaba aquí abajo y la subieron y la armaron allá. La subieron por pedacitos, en burro, llegaron hasta allá arriba y dicen que ahí se aparece una persona que es un mesero fantasma. Hay mucha gente que dice que, ay, me atendió un mesero y que por qué no traen la comida, y el mesero vino y el mesero me habló y me contó la historia de la casa, y después le pregunten por ese restaurante que está ahí arriba, y esos dicen, oiga, nada que llega la comida. Entonces llega otro mesero y le dice, oiga, ¿por qué no nos traen la comida? Si hablamos como media hora con el mesero, me contó quién vivía en esta casa, que esta casa estaba en Chapinero, que la casa la subieron. Y le dicen, señor, aquí solo hay meseras. Ese señor no existe. Siempre se desaparece. Era un mesero que murió hace muchos años. Eso sucede en Monserrate. También se habla no solo de los vampiros, también hay, cuando uno baja el camino, hay un huequito, que hay un osario, y dicen que hay una sombra que aparece allá, que ahí hay huesos. Uno debajo de Monserrate, allá hay un osario con cuerpos, con restos. Y también otra historia muy famosa, la pueden buscar en internet, que es una leyenda que es muy extraña, que es la del burro parlanchín.
¿Cuál es esa? Que la gente dice que va subiendo a Monserrate, está por todas partes, la tiene hasta el Ministerio de Cultura de Colombia. La ¿En gente, serio? sí, usted busque burro parlanchín y está ahí registrado. La historia es que hace años, años 20, años 30, la gente subía y pues en ese tiempo no había funicular, siglo XIX, perdón, no había funicular, no había trencito, que es el Tocaba funicular, a pata. a pata, y la gente subía con burro, y para todo lo que había que construir arriba burro. Y trocha. Sí, mulas, burro. Y entonces decía la gente que llegaban a un lugar cercano que se llama el Caracol, que es un lugar que le llaman el Caracol cuando uno sube, y que cuando la gente iba de noche bajando, subiendo, porque la gente bajaba de noche, subía, no había linternas, les tocaba en la oscuridad con una vela, una antorcha, dicen que veían como una figura extraña como metida entre las matas, como entre las hojarascas, como entre los arbustos, y se les iban acercando y se veía por detrás, era un burro, y cuando se iban acercando, el burro salía corriendo. Eso es lo que dicen. Pero que otras personas bajaban y escuchaban que alguien gritaba entre el monte, que gritaba y hacía ruidos como, y hacía sonidos como ayuda, como me dieron, me estoy desangrando, me cascaron, me dieron con machete. Gente quejándose. Gente quejándose. Y cuando acercaban, esto es muy raro, pero esto lo dice el Ministerio de Cultura y otros más, cuando se acercaban, era el burro que hablaba, era el burro que gritaba. Esa es la historia del burro parlanchín, la pueden buscar. La gente decía que iba subiendo a Monserrate y entre el monte se escuchaban gritos, así como ayúdenme, estoy herido, me dieron con una patecabra, casi me degollan, y se acercaban y era el burro que hablaba. Y por eso es la historia del burro parlanchín, el burro maldito también le dicen algo. Qué cantidad de misterios que esconde el Cerro de Monserrate, ¿no? Mucha gente diciendo que es un volcán, ¿no? Así la ciencia, todo hubiera dicho, no, mire, eso ya se hicieron estudios, ya se hizo todo, eso no es volcán. Hay gente que sigue diciendo sí es un volcán y algún día va a partir a Bogotá en dos. Sí, va a estallar. Hay una maldición de un padre, el padre Margallo, que está enterrado en la iglesia de las Nieves. Uno puede ir a visitar, ahí está la tumba. Uno puede ir, hay gente que ha grabado videos ahí diciendo, oh, aquí está la maldición La de iglesia Bogotá. ahí en el centro. Sí, la iglesia de las Nieves, sí, señor. Esa es la que está diagonal a donde está City TV. Sí, no, más adelante, esa es, la de las Nieves es la que está donde queda la ETV. Ah, ya. Antes de la 19. Ah, la que está diagonal City TV es donde está el Cristo que le crece el pelo. Sí, ese señor, Okay. esa es la de San Francisco. Que eso es otra historia. Esa es la de San Francisco. Y esta es la de las Nieves, que es una que tiene colorcitos, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo. Ok, sí. Y en esa, ahí está la tumba del padre Margallo. Fue un padre que supuestamente maldijo a Bogotá. Entonces en algún momento dijo, en un mes del año que no iré, volcanes y terremotos destruirán a Santa Fe. Y da hasta una fecha, se las pongo de tarea. Y entonces él dice la fecha, y entonces del año que no iré, supuestamente se lo dijo el padre Margallo, ahí está la tumba de él, volcanes y terremotos destruirán a Santa Fe. Y desde entonces decían que en cualquier momento Monserrate iba a explotar, iba a acabar con todo por la maldición del padre Margallo. Ahí está, miren todos esos daticos curiosos del Cerro de Monserrate. Ahora, Esteban, ya que tenemos esa pregunta en Instagram, donde está la historia de los vampiros de Monserrate, los que lo quieran oír en el Instagram de El Cartel Amiga. Antes de que nos la bajen, las pasadas nos bajaron la de un vampiro en Bucaramanga, porque ven como eso tema prohibido. Pero antes de que nos la bajen, viejo Esteban, ¿usted cree que los vampiros existen? El vampiro que chupa sangre, el vampiro que tiene poderes sobrenaturales. ¿Usted cree que ese vampiro existe? No, yo no creo que esos vampiros existan, aunque hay historias en todo el mundo. ¿Qué es lo raro? ¿Qué es lo raro? Que la imagen del vampiro no solo está en Rumania, de donde supuestamente venía, en los Cárpatos, en Europa Oriental, no. Los vampiros están en muchas culturas. En India, por ejemplo, en China,
hay vampiros legendarios. En Japón hay historias de vampiros. En el sur de nuestro continente, en Chile, en la isla de Chiloé, ellos creen que hay como unas calaveras que ven por la noche y se alimentan de la baba, unas calaveras con alas que vienen, búsquenlas, calaveras con alas que vienen y se alimentan de la baba de los que están durmiendo. Hay un montón de historias de seres de la oscuridad, de seres que son intangibles, que supuestamente se alimentan de la energía, de la sangre, de los fluidos humanos y están en todas las culturas. No sé si existen, pero la leyenda está en todos lados y eso es muy raro. Bueno, señor Esteban Cruz Niño, gracias por estar aquí en el Cartel de Amega. Y ahora sí, entremos en materia que usted dijo, oiga, quiero ir allá a contar unas historias de cementerios en Colombia. Un abrazo a los que han trabajado en cementerios, trabajan hasta ahora. Hay gente allá que arregla cuerpos, guardas de seguridad, gente que hace el aseo, gente que arregla las lápidas, hasta personas que se meten a dormir, hasta militares que nos oyen y están acampando hasta ahora en cementerios, porque muchas veces hacen eso en los pueblos. Por ejemplo, cuando están por allá y dicen, bueno, ¿dónde acampamos? Necesitamos atrincherar o algo, toman el cementerio y ponen su carpa y de pronto la ponen encima de una tumba y duermen allí. La última vez que yo estuve haciendo un programa en un cementerio en Cartagena, en el cementerio de Manga, ahí vivía un señor, por lo menos dormía ahí todas las noches. Y dormía, Esteban, dentro de estas tumbas grandes, se me va el nombre, dentro de un mausoleo, un mausoleo, que es esos grandes, y el hombre se metía ahí. Claro, no hacía tanto frío, es Cartagena, pero de pronto una llovizna, ventea mucho, el hombre se metía en el mausoleo para dormir. Yo lo vi, yo lo conocí, yo estuve buscando fantasmas ahí en ese cementerio, ustedes vieron la transmisión, y ahí vivía un señor. Entonces no es mentira que hay personas que duermen ahí, otros se meterán a dormir ahí a escondidas, porque normalmente meterse a un cementerio es muy fácil, porque los muros son bajitos, porque simplemente es un alambre de púas, porque de pronto el que lo cuida está solo en la puerta y dice, no, yo por allá atrás no voy. Entonces usted dice, ay, yo me salto la tabla por atrás y ni se van a dar cuenta quién va a venir a vernos. Pero ahora, uno siendo de pronto, no sé, un habitante de calle o algo, dormir en un cementerio, ¿por qué lo harían? Claro, hay gente que se mete a los cementerios a tener relaciones, a profanar tumbas, a jugar, a mamar gallo, a hacer TikToks, qué sé yo. Pero usted dormiría en un cementerio si no tuviera dónde pasar la noche. Esteban Cruz Niño invitó a esta noche historias de cementerios. Antes de comenzar, quería decirle a Daniel que ya estaban haciendo la tarea y en el TikTok por ahí escribieron que la maldición del padre Margallo es un 31 de agosto. Ahí estamos 8 días. 8 días, porque él dijo antes de morir, un 31 de agosto de un año que no diré, volcanes y terremotos destruirán a Santa Fe. 8 días para el terremoto en Bogotá, según el padre Omar Gallo. Sí, después dicen que... Sí, fuimos nosotros, no, según la maldición del padre Omar Gallo. Sí. Y bueno, y lo otro que les iba a decir es, sí, los cementerios. Ahí está conectado Tánato, un oyente del cartel que trabaja en una funeraria. Un abrazo a él. Que participa mucho acá y graba un podcast con ustedes, sí señor. Sí señor, después les cuento en poco, al final de esta charla les cuento dónde lo pueden encontrar, pero vamos de una vez al tema. Hay un cementerio que poco se ha explorado, que tiene un montón de leyendas e historias, que es el cementerio del Apogeo. Al sur de Bogotá. Al sur de Bogotá. Ese cementerio se construyó supuestamente para hacerlo afuera de la ciudad, pero la ciudad creció y lo absorbió. Ahora hay casas que dan directamente al cementerio, o sea, la culata de la casa, como se llama, la parte de atrás de la casa, está pegada al osario. O sea, usted puede estar durmiendo, puede estar almorzando y si tumba la pared ahí hay como 5 muertos al otro lado, porque pues están pegaditas algunos osarios.
O sea, así como su pared de su hermano, o sea, su casa de pronto el cuarto con su hermano lo dio una pared, así lo dio una pared también del cementerio. De los muertos, de ahí pegadito. Entonces está durmiendo y al lado. Entonces hay dos historias sobre eso que les voy a narrar. Hay una que ya había narrado en el cartel, pero esta es bastante interesante. Hay una historia de una familia que supuestamente vive en una de estas casas. Dice que ellos todo el tiempo iban ahí, que iban ahí y que el hijo menor, esto tiene que ver con, las dos historias son con equipos de fútbol, que el hijo menor era del Santa Fe. Un saludo a toda la hinchada del Santa Fe. Y estaba ahí y era ahí. Y comían y almorzaban y entonces estaban en la sala almorzando, la casa da contra el cementerio, la parte de atrás, el muro da contra los osarios y entonces decían que ellos a veces iban a almorzar de noche, a comer, perdón, almorzar no, a comer de noche, a cenar y están ahí comiendo y de repente, de un momento a otro escuchaban que en la pared sonaba Ay, alguien golpeando. alguien golpeando y ellos decían, ¿qué pasó? Y sonaba otra vez. Y cada vez que era el hijo barrista que iba a comer. Solo cuando el hijo barrista iba a comer sonaba así. Ya desesperados dijeron, esto es algo raro, nos están mamando gallo, al otro lado se nos quieren meter, alguien quiere tumbar la pared, nos quieren invadir, van y miren por el otro lado y salían a ver en el cementerio a ver qué era, porque decía, esos se están aprovechando, en cualquier momento nos tumban la puerta y nos roban. Porque Claro. la gente piensa eso, ¿no? Hay ladrones que son capaces hasta de abrir un huequito y por ahí se meten. Entonces dice la familia, es una historia popular, es una leyenda urbana, que fueron a dar la vuelta y efectivamente no había nada. No había nada. Y otra vez iban a comer y el hijo vestido de Santa Fe, cuando había partido, siempre que había partido, volvía a sonar así. Y sonaba así, en la pared. Dice la leyenda que un día dijeron ya no más vamos a ver y lo que encontraron era que ahí en el osario habían enterrado a un hincha también de Santa Fe que habían asesinado y que cada vez que este señor iba o había un partido él hacía ruido en las paredes de la casa. ¿Qué tal esta historia? Es una leyenda urbana de allá. Del cementerio Apogeo. Un abrazo a los que nos oyen desde allí, a los vecinos del cementerio. Veía por ahí un comentario en redes que alguien decía, uy, muy valiente el que vive al lado de un cementerio. Mucha gente vive cerca de los cementerios. Mucha gente estudia al lado de un cementerio. Aquí en el norte de Bogotá, el cementerio Jardines del Recuerdo que queda de Chía hacia Bogotá, miren, no les miento, al lado está la universidad esta de los ingenieros y los que están en el salón de clase, en algunos salones de clase, miran por la ventana y ven todas las tumbas. Los separa creo que un murito que no alcanza a medir 1 metro. Entonces el que está en clase mira para la izquierda por la ventana y están todas las lápidas. Así, o sea, lo que dice Esteban, y así como hay universidades pegadas, hay colegios pegados, hay edificios, hay conjuntos que están muy cerca de un cementerio y ahora, ¿cuántos han construido encima de un cementerio? Y a lo mejor usted no lo sabe, a lo mejor a esta hora donde usted está viviendo era un cementerio. Y hay algo que la gente no sabe tampoco, y es que en el Apogeo, que es esta otra historia, Daniel, está enterrado un gran cantante popular y se ha vuelto como un santo popular. En el cementerio del Apogeo de Bogotá está enterrado Olimpo Cárdenas. El famoso Olimpo Cárdenas. Sí, ahí está. No está en ningún panteón en Ecuador, ni está. No, el tipo vino acá, estaba en una gira, se murió y quedó ahí. Y lo tienen ahí y la gente va a pedirle a Olimpo Cárdenas, que tiene la tumba en el cementerio del Apogeo, como también está el mono Jojoy, que hay mucha gente que va ahora allá. Yo no comparto eso, pero mucha gente va allá. Y también allá en el Apogeo hay otras historias también de apariciones, sobre todo con un lugar que queda cerca que es el Terminal del Sur. El Terminal del Sur que hay al lado y hay reportajes, pueden buscarlo de prensa, de un hombre que supuestamente se aparece
que es como una sombra negra que lo ven caminando entre los buses y que incluso lo han grabado. Pueden buscar ahí, en varios noticieros. Y dicen que es porque es un fantasma, un espanto de un vigilante del apogeo. Hay muchas historias que hablan de eso. Sí, Daniel, antes de hablarles de personajes de cementerios famosos, de santos populares, vamos a viajar al cementerio central en un ratico y vamos a ir también a un cementerio del norte y otro en Medellín, pero les quería comentar que alguna vez estoy haciendo una investigación en lo que hoy es el Centro de Memoria y Convivencia de la Alcaldía de Bogotá, que lo construyeron en donde era la fosa común de Bogotá. Eso queda por la calle 26, antes del cementerio central, ahí dice Centro de Memoria y Reconciliación, así se llama. Ok. Y ahí era la fosa común, y cuando estaban excavando esa fosa común, yo tuve la oportunidad de ir y acompañar a varios compañeros, visitarlos, antropólogos, una que se llama Karen Quintero, que fue la que dirigió eso, y que sacaban los muertos, los sacaban para hacer la construcción. Y ahí encontraban cantidades de cosas de brujería. Y aquí viene esta historia. Los señores obreros que sacaban los muertos guardaban a un lado las cositas de brujería. No las botaban, tenían como una especie de colección. Yo me acuerdo que fui allá y tenían todo lo que encontraban, que eran viejísimas, porque era una fosa común que venía desde 1919, 1920. Y entre esas, lo que más me aterraba era un montón de frascos antiguos como de mayonesa, transparentes, que tenían adentro como unos dedos, como una especie de dedos retorcidos. Uy. Con algunos tenían fotos podridas, otros tenían alfileres largos o clavos, muchos clavos, sobre todo clavos, recuerdo mucho, y monedas dobladas, monedas viejas, monedas de 10 pesos, monedas de 1 peso antigua dobladas. ¿Qué era esa cosa que se veía como un dedo, como ver usted un cábano? Era como ver una especie, era como ver una cosa ahí, como un chunchullo seco, una cosa así adentro. Yo decía, ¿qué es eso? Y lo destapaba el obrero y me decía, eso es lo que hacían de brujería para crear un hechizo antiguo, que era un hechizo de arruinar a la gente, de hacerle daño a la gente, pero no de hacerle daño en la salud, sino para quebrarla, para que los negocios no prosperaran, para que quedara la gente sumida en deudas. Entonces lo que hacían era metían una culebra viva, que en Bogotá habían culebras, todavía hay en los potreros unas culebras sabaneras chiquitas, cogía el brujo una culebra, la metía en un frasco de vidrio con monedas partidas, que conste que no estoy enseñando brujería, con monedas partidas y también con alfileres y clavos y fotos, y metían el pobre animal para que muriera ahí. Qué cruel eso, para que muriera en el tarro, y lo enterraban en una tumba para que el muerto ayudara a que se arruinara a las personas. Y por eso la gente cuando está con deudas dice, tengo una culebra o tengo que matar a una culebra, porque la brujería de la culebra era para arruinar a la gente. Ah, mire, ahí ya entendemos de dónde viene el tengo una culebra. Era brujería, era paranormal, era meter la culebra en la tumba, en un frasco, con fotos, con monedas partidas, era para que la gente se quebrara. Bueno, cementerio, señor Esteban Cruz Niño. El cementerio central de Bogotá es uno de los más famosos por sus fantasmas, por sus apariciones. El cementerio central de Bogotá tiene 2 zonas, una que se llama la elipse central, que es un círculo donde si usted entra queda atrapado y es donde están los presidentes. Los que no conocen, ahí está Luis Carlos Galán, ahí está también enterrado Laureano Gómez, muy cerca, presidente conservador. Está Pizarro, por ejemplo, guerrillero del M-19, Pardo Leal de la UP, y todos esos son vistos por la gente como almas populares que ayudan. La gente le deja unas plaquitas, pero entre esos que son famosos, inclusive el del billete antiguo de 20.000, que la gente va y lleva el billete de 20.000, no sé si ustedes se acuerdan, había un billete azul que tenía la luna dibujada en el centro antes de que los cambiaran. Ese billete azul de 20.000 pesos
tiene el rostro de una persona que se llama Julio Garavito. Él era un famoso astrónomo y la tumba de él está ahí. Y la tumba está pintada de azul y la gente va con el billete a sobarlo sobre una columna para que se reproduzca. Esa columna tiene dibujado en la parte de arriba un cometa, lo pueden buscar en internet y hay videos de gente que va y se restriega los billetes contra eso y le restriega ahí para que se reproduzcan los billetes. Es la tumba de Julio Garavito, el que estaba en el billete de 20.000. Al lado de la tumba de Julio Garavito hay una tumba que es muy famosa, que es la tumba de Salomé. Es tal vez el espíritu más extraño o el ánima más extraña del cementerio central. La tumba de Salomé es una tumba humilde, es un tierrero. La gente dice que está ahí enterrada y cada lunes, que es el Día de las Almas, van a visitarla allá las chicas que trabajan con su cuerpo. También van allí a muchas personas que pues viven en ese mundo. ¿Qué es lo que sucede con eso? Con la gente que va allí. Pues la historia es que la que está enterrada ahí, la tal Salomé, fue una mujer que fue incinerada por su esposo y que murió de una manera muy cruel y que quedó supuestamente ahí y que ella se aparece y hace favores. Entonces la gente dice que a veces cuando de noche se acerca, se ve esa mujer como con una capucha que se cubre de las quemaduras porque la quemaron en vida y que está ahí como encorvada porque se quemó y la gente va a pedirle favores. Se dice que a Salomé se le piden los favores y que uno le tiene que cumplir. Entonces usted le dice, necesito que me lleguen 200.000 pesos, necesito que se cure mi mamá y a cambio le prometo algo, porque ella tampoco era tan buena, entonces hay que prometerle algo. Si uno no le cumple, mucha gente dice que ella se aparece en la casa o en los sueños y le aruña las piernas. Si ella da y uno no cumple, ella lo castiga porque es un ánima. Con el tiempo, ese cuerpo supuestamente se lo llevan al cementerio del sur y en el cementerio del sur de Bogotá hay otra Salomé. Allá hay otra tumba de Salomé llena de plaquitas de gente que le pide a ella. Resulta que el aeropuerto de Bucaramanga, el aeropuerto Palo Negro, ese es el nombre que tiene, Palo Negro, queda realmente en Lebrija, en el municipio de Lebrija. Ok. Y es en una loma, arriba. Incluso ustedes de Bucaramanga ven la luz de la torre de control a veces que da vueltas allá arriba en la loma. Y bajando después tomar unas fotos divinas con Bucaramanga ahí al fondo. Y la gente va a tomar cerveza ahí en los miradores. Bueno, el caso es, ese aeropuerto fue construido sobre un lugar donde hubo una batalla terrible. La peor batalla de la historia moderna de Colombia, que se llama así, la batalla de Palo Negro. Y ahí estuvo el ejército conservador contra el ejército liberal. Fue tan terrible esa historia que los que estuvieron allá dicen que quedaron traumados de por vida. Incluso hay una foto de cráneos, que hicieron una montaña de cráneos después, y el aeropuerto está construido sobre cuerpos, porque cuando hicieron la remodelación y ahí tenían una sala, incluso mostraban los huesitos, lo pueden buscar las fotos en internet, los huesitos que se encontraron de alguien que estaba en batalla y le volaron una mano y la mano quedó por allá y se pudrió y entonces encontraron después los huesos. Porque hubo tanta gente que cayó por ahí, que la mataron ahí, que incluso a veces no se encontraron los cuerpos y se secaron y quedaron ahí. Y también encontraron pedazos de armas, balas, todo, porque fue una de las peores batallas. El aeropuerto se construyó encima. No conozco en detalle y por eso no la puedo narrar historias paranormales, pero conozco que ese aeropuerto tiene un montón de historias. Ojalá alguno de los trabajadores de allá que nos escuche o alguien que haya estado ahí las cuente, porque sé que existen y tienen que ver mucho con la batalla que estuvo ahí. Incluso hay una historia por ahí que escuché que no la conozco bien completa y por eso no la voy a narrar completa, pero hay una historia de alguien que estaba trabajando en el aeropuerto y que dice que veía con una persona extraña que caminaba dando vueltas por ahí y que decía, ¿este quién es? ¿Quién entró? Y que la ropa era muy antigua, dicen que es la ropa de un soldado que murió ahí, que se aparece en el aeropuerto dando vueltas. No sé si sea real.
No la conozco, no la puedo narrar bien. Ojalá si alguien la haya escuchado, que por favor llame y cuente. Buen dato. Bueno, aterrador el dato. El aeropuerto Bucaramanga está construido encima de muchos cadáveres. Sí, hay una Después de batalla. una batalla. Y mañana Esteban estará caminando por encima de esos cadáveres y yo dentro de 8 días. Buen dato ese de la batalla de Bucaramanga, no lo conocía. No lo conocía, yo le daba el dato del aterrizaje, que es bastante fuerte, pero más fuerte el saber que murieron miles de personas en esa batalla allí, en esa montaña. Muy bien, cementerios hasta ahora, Esteban, ¿qué historia? Hay un cementerio en Bucaramanga también, pero antes de ese nos habíamos quedado en el cementerio central, no se muevan porque les voy a contar esa historia después. Y en el cementerio central de Bogotá les decía que hay una parte que es la elipse, que está encerrada. Si uno llega allá es donde están los presidentes, los que no conocen, ahí está mucha gente famosa, muchos que fueron Alfonso López, ahí están casi todos los presidentes de Colombia enterrados. Pero si usted no va a esa parte, sino que se va por los lados en la entrada, va a una parte que se llama el trapecio. Y ahí en ese trapecio, en esa zona, hay unas tumbas muy antiguas, pero hay una muy famosa, que la llaman el caracol también, o la escalera del diablo, le dicen las dos. ¿Por qué ha sido muy famoso el caracol o la escalera del diablo? Primero, porque existe una historia de muchos vigilantes, y durante mucho tiempo, y las pueden buscar por internet, que dicen que ahí se hacían extraños rituales, que iban grupos de personas, entraban eso es como un hueco en la tierra, una escalera que entra a la tierra. Es una escalera que entra a la tierra, que da a una tumba que hay abajo, que da a un mausoleo subterráneo, a una cripta mejor. Entonces la gente baja por una escalera en caracol, muy corta, como un piso, y abajo están las criptas. La historia es que la gente dice que ve caminar, o las historias que encuentran ustedes, que ve caminar gente que entra, pero que nunca sale. Entonces la historia que dice la gente, le dicen la escalera del infierno, la escalera del diablo, porque dicen que hay grupos de personas que como que descienden ahí, que hay algo y que nunca vuelven a salir, que hay gente que va con capuchas. También en ese lugar se dice que hacían rituales, también se dicen que lo cogían de motel. Hay mucha historia de que van las parejitas ahí, que ese es el motel del cementerio. Hay muchas historias sobre ese lugar que es la escalera del diablo o la escalera del infierno que queda en el cementerio central. Aterrador. Eso que nos está narrando Esteban es muy común, pueden buscar ustedes las fotos. Pongan escalera en Caracol Cementerio Central. Y ahí les va a aparecer lo que dice él, es como bajar a un sótano. Ahora, las sombras que se ven, que llegan allí, serán las famosas ánimas en pena, las ánimas del purgatorio y habitan allí, bajo tierra. Historias de cementerios. Ustedes ahorita en un rato contarán sus historias, opinarán de cementerios. Siempre tienen voz y voto aquí en el cartel para compartir sus historias. No necesariamente de cementerios, pero si quieren, buenísimo que nos cuenten cómo es el cementerio de su pueblo, qué pasa en el cementerio de allí. Hay una historia de un cementerio que de pronto la conocen. No sé si Esteban la conoce para que la narre, que es el invitado. La famosa, el cementerio de Armero, con la avalancha que tiene un toque bastante paranormal. La avalancha, pues en noviembre allá del año 85, cuando el volcán Nevado del Ruiz hace erupción y sepulta más de 25.000 personas, donde está la tumba María y todo, algo pasó con el cementerio en esa avalancha. ¿Quiere contarnos, Esteban? Al cementerio no le pasó nada. Quedó perfecto. Algo protegió el cementerio. La gente incluso que se subió al cementerio se salvó. Esa es la mejor respuesta. Uno dice, Armero quedó sepultado. El cementerio, la avalancha, rodea al cementerio. Por eso, los que van todavía a Armero
ven que Armero quedó completamente destruido y entonces hay lápidas por ahí donde la gente las puso, donde recuerda. Pero si ustedes van al cementerio de Armero, van a encontrar las tumbas de antes de la tragedia. Entonces uno dice, oiga, pero venga, esta tumba aquí dice 1940, 1950, pero ¿y todo esto no lo acabó la avalancha? Al cementerio no entró la avalancha. La gente corrió desesperada a escapar de Armero, coger carros, buscar el árbol, buscar una montaña. Y ustedes, a ver, que una avalancha, ustedes buscan lo más alto que encuentren. ¿Quién se iba a imaginar que era pasar un murito o entrar al cementerio y quedarse ahí? Y se salvaría. ¿Por qué la avalancha de Armero no tocó el cementerio? Es como si metemos a Dios, Dios protegió en esta oportunidad a los muertos y sepultó a los vivos, a una gran mayoría. ¿Qué dato ese, no, Esteban? Eso, y eso es el cementerio real. Y en la entrada el cementerio tenía 2 arcángeles, que uno estuvo de pie muchísimo tiempo. Creo que después se lo robarían, no sé qué pasaría realmente, desconozco el dato y qué pasó con los arcángeles. Pero lo que dice Esteban, ¿qué pasó con el cementerio? No pasó nada en la avalancha de Armero. Imagínense ustedes que la avalancha vaya acabando con todo, las rocas que venían a una velocidad enorme, destruyendo casas, y el cementerio lo rodeó la avalancha. Y no pasó nada. Ahí está esa historia, metiéndome en la historia de Esteban, que me acabo de acordar del cementerio de Armero. Por eso la gente cuando dice, pero es que allá van a profanar tumbas, allá sacan huesos de muertos, entonces uno dice, pero ¿de dónde si todo quedó tan enterrado? La misma gente puso lápidas donde recuerda que de pronto vivía su ser querido. Entonces la gente después de mucho tiempo volvió y dijo, la casa de mi papá era como a 2 cuadras abajo aquí de la entrada a la carretera. Yo creo que aquí queda la casa y le pusieron la lápida. Pero en el cementerio, ustedes van y están las tumbas. Claro, destrozadas, vueltas nada, pero todavía uno alcanza a leer. Y uno puede ir todavía allá y tiene la reja, uno tiene la reja de la entrada, ya claro, está todo desmontado y si es un momento muy tétrico entrar porque si hay gente que ha sacado los ataúdes, están ahí cuerpos botados, huesos por todas partes de seres humanos, porque hubo una época en que llegó mucha gente a saquear, porque a la gente a veces le enterraban que con una cadenita de oro, que la gente tenía dientes de oro. Hace años la gente se mandaba a hacer dientes de oro o que lo enterraban con el anillo de matrimonio. Entonces se metió un montón de ampones a sacar los cuerpos a ver si tenía un anillo, si encontraban una esclava, si encontraban un aretico y robaban. Y por eso usted llega allá y está el ataúd abierto de hace 40, 50 años y se ve el cráneo, hasta ropa de los muertos se ve ahí. Claro, ¿habrá alguna explicación, Esteban, que digan que era porque de pronto la tierra donde está el cementerio de pronto era más alta o había una curva en el césped? No tengo ni idea. Claro, habrá la explicación más racional. Que alguien le diga a uno por qué no entró la avalancha al cementerio. Pero muchos le atribuyen al tema paranormal. Y muchos dicen, no entró por algo de Dios, digámoslo así. Porque por más de que hubiera estado en una lomita o la inclinación del piso o lo que fuera, esa avalancha venía acabando con todas esas rocas a velocidad que se lo llevaban. Pero eso dicen en el cuento paranormal del cementerio de Armero. Y mire, Daniel, que hay otro cementerio de un pueblo que quiero contarles aquí, ya saliendo de Armero un segundito, que se llama Jordanzúa, que dicen que es el pueblo más pequeño de Colombia, o el pueblo fantasma de Santander. Queda en el fondo del cañón del Chicamocha y tiene nada más como en el casco urbano como 30 habitantes. O sea, esa vaina tiene una sola tienda. Un saludo grandísimo, lo pueden buscar, es el pueblo fantasma de Colombia, Jordán. Y en ese pueblo hay una leyenda, no es una leyenda, dicen muchos que es una realidad, que una vez había muerto una persona muy conocida que había sido muy malvada y la enterraron en un nicho.
O sea, la enterraron no en un nicho, sino como en un osario una vez metieron el cuerpo. O sea, no en la tierra, sino para los que nos escuchan, en el edificio con huequitos, ahí lo metieron y le pusieron la lápida. Resulta a mis amigos enterradores, saludo a Thanatos, a Jason que está por ahí, resulta que generalmente se le deja como un huequito chiquito, porque el cuerpo se pudre y lanza gases. Entonces tiene que salir por ahí y por ahí salen los moscos. Cuando uno va a un cementerio y dice, ay, esto está lleno de mosquitos, como en fruta. No, son moscos de muerto. Eso es lo que uno se le mete en la boca y todo. Uno todo caníbal y come muerto cuando se meten eso lleno de esos mosquitos. Y allá en Jordán se dice que se acumuló mucho el gas y la historia la pueden buscar en internet, la publicó incluso el diario El Tiempo, ahí les doy la fuente. Dicen que se acumuló mucho el gas porque no hizo bien en la tumba el enterrador y esa vaina con el calor que hace allá, en un momento la gente que estaba ahí mirando fue a visitar la tumba y explotó y salió el pedazo del brazo, el ojo, todo lo que se llama el paquete, o sea, los intestinos. Imagínese usted que esté allá, ay, vengo a visitar a mi papá y esa tumba explote y le caiga a usted ahí medio hígado en la jeta, mirando ahí a la gente, mirando la tumba. Esa cosa aparece ahí, es una de las historias más raras que he visto de cementerio en Colombia, que explotó un cadáver y que le explotó a un grupo de personas. Pero eso que usted está contando es cierto, aunque mucha gente ese dato lo desconoce, y es que los cuerpos, cuando los entierran, se empiezan a engordar. Claro, se hinchan. Y usted de pronto caminando en un cementerio, en horas de la noche, solo en silencio, pronto oye eso, oye ese estallido, oye, y uno dice, ay, me están asustando. Y es que el cuerpo emite esos sonidos, como cuando lo están arreglando en la morgue, todo eso mejor dicho, para que me entiendan, hasta un cuerpo se puede sentar, puede estar acostado y se puede levantar, puede tener gases, los músculos, bueno, cantidad de cosas que la gente dice, ay, me asustó, todavía está vivo. Son todavía como reflejos que tiene el cuerpo, ¿no? O tiene gases adentro y como hace presión, pasa otra vez por la garganta donde están las cuerdas vocales, entonces la gente dice, el muerto aulló, porque pues el gas es, pero es que está saliendo. Todavía está agonizando, todavía está vivo, ayúdenlo. Y vuelvo ahora sí les cuento de Jason, él me contó, me narró que a veces se le abren los ojos a los muertos y que por eso los tienen que coser. Entonces, cuando hicimos ese video podcast que lo encuentran en Historias Paranormales con Esteban Cruz en YouTube, usted escribe Historias Paranormales con Esteban Cruz, ahí está. Él me contó también que él iba saliendo una vez del cementerio donde él trabaja, y esta es una historia paranormal, y él dice que iba saliendo con un compañero y que se le vinieron 6 tipos a robarlo. Dijo, aquí perdí, porque eran tipos, uno sabe cuándo lo van a robar, por la cara de la gente, la pinta. Y ahí en el lugar, y a esa hora ya uno dice, aquí fue. Entonces él dice que se le hicieron unos adelante, se le venían, y que de repente los tipos se quedaron fríos, se quedaron quietos. Y él dijo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me van a hacer? Se quedaron quietos y que él escuchó que dijeron, no los podemos robar, no les podemos meter. Y eran solo 2. Él decía que salió con su amigo, porque los tipos empezaron a decir, es que vienen con otros que los vienen cuidando atrás. Hay más gente. Hay más gente atrás que los vienen cuidando. Y salieron corriendo los ladrones, que eran como 6. Y Jason dice que él siempre iba solo y que quien lo acompañaban eran las ánimas que los cuidan, a los que cuidan los cuerpos. Eso pasó en la autopista sur de Bogotá. Quieren ver la historia está en Historias Paranormales con Esteban Cruz en YouTube. Ahí busquen Embalsamador y ahí cuenta esa historia él. Mire esa historia que usted cuenta, Esteban. Mucha gente la relata. Mucha gente relata la historia que la van a robar, le van a hacer algo y no entienden por qué los ladrones salieron corriendo. Y cuando preguntan por ahí dicen, no, es que ustedes estaban con más gente. Y uno dice, pues yo estaba solo. No, señor, usted tenía 3 hombres atrás gigantes.
Y por eso los ladrones siguieron de largo. Y uno dice, no estaba solo. Entonces dicen que son lo que conocemos como ángeles de la guarda, ánimas del purgatorio, seres del más allá que en ese momento quieren protegerlo a usted y se manifiestan ante los ojos de los malvados, pero no ante los suyos. Como también gente que se accidenta, por ejemplo, y dice, mire, yo quedé atrapado entre las latas del carro y vino un señor y me sacó, me recostó ahí contra el carro y se fue. ¿Alguien lo ha visto? Que quiero dar las gracias, es un pelirrojo, no sé qué. No, hermano, yo lo vi a usted, usted salió solo, usted salió gateando solo. No, era un señor que me estaba arrastrando, ¿cómo salir yo solo si estoy herido? Que usted salió solo, mucho berraco. Y hablan de los ángeles de la guarda. Sí, de las almas, también las ánimas que ayudan a la gente, y en los cementerios también se habla muchísimo de eso. En el cementerio, volvamos al central un segundo, no sé si ustedes sabían, pero en el cementerio central de Bogotá también está Santander, Francisco de Paula Santander, ahí está la tumba, si quieren conocer la tumba de Santander, allá está. Mucha gente va al cementerio central porque quiere conocer la tumba nada más y nada menos que Leo Kopp. Leo Kopp fue el fundador de una cervecería muy grande y muy famosa en el país. Él era alemán y además era masón. El templo masónico de Bogotá, que usted conoce, Daniel, por fuera, el que queda ahí en la cuarta, El del centro. era la casa de él y se llama Casa Kopp, porque él era el dueño y él era masón. Cuando falleció, lo enterraron en el cementerio central y él pidió que le trajeran una estatua, y es una estatua dorada que muestra un hombre pensando. La gente va todos los lunes a pedirle a ese hombre que está ahí pensando, que es una estatua dorada, que es la más famosa de todo el cementerio, a pedirle trabajo. Como la estatua parece que estuviera escuchando, haga de cuentas como una persona sentada que parece escuchar, la gente le habla al oído y le pide favores y lo bañan en arroz. Eso es impresionante. Llevan bolsas de arroz y lo bañan en arroz y le colocan flores y le piden trabajo. Muchas personas dicen que a veces escuchan que la estatua les responde. Y pueden buscar videos en internet, fotos, cantidades de esa estatua, la tumba de Leo Kopp, de que ellos van y la gente le habla y le pide trabajo. Ahí está, y voy a nombrarlo, se llama Jardines del Recuerdo. Tiene en la entrada un laguito con unos patos y ahí están las tumbas del Ejército Nacional. Hay una zona donde los soldados caídos en batalla los entierran. Como en Estados Unidos tiene uno que se llama Arlington, aquí tenemos el cementerio, pues ahí tienen sus tumbas, todas son organizaditas así, y hay una historia ahí que dicen mucho los vigilantes, que dicen que a veces ellos están ahí de día, dicen algunos que ven incluso un soldado con su uniforme de gala de pie, y ellos dicen, bueno, viene a visitar a un amigo, porque pues viene a visitar que enterraba a un amigo. Dicen muchos que lo ven ahí de pie, un soldado moreno, y entonces que se queda siempre frente a una tumba, y después se va. Y después dicen, bueno, y este soldado, y al otro día lo vuelven a ver, o lo ven varias veces, pero nadie ve cómo entra ni cómo se va. Y muchos dicen que es el soldado que está velando su propia tumba, que es el que está muerto, es el que está ahí. Eso dicen los vigilantes. Y que siempre es un soldado vestido con el traje de gala, de pie, mirando una tumba, porque dicen que pues él realmente ahí no está enterrado, sino una parte, porque en la guerra que hemos tenido quedó despedazado y solo pudieron enterrar una pierna. Y entonces el cuerpo está ahí buscando la pierna o buscando el pedazo que quedó. No sé, Esteban, ¿qué más historias tiene de cementerios? Ahí está preguntando a alguien que por qué enterraron solo una pierna. Y es que a veces pasaba eso, en la guerra o en cosas, un accidente, pues no está completo. Entonces encontraron nada más un bracito, una pierna o algo así. Claro. Y le hacen el funeral a eso, o sea, lo que quedó. Entonces, por eso dicen que los muertos vuelven buscando o vuelven diciendo, ahí está mi pierna. La historia la conté mal, disculpen, me equivoqué.
Lo que dicen, me equivoqué, voy a empezar otra vez. Lo que dicen los vigilantes o las personas que han visto es que ven un soldado, ahora sí, perdónenme, un soldado que llega en muletas sin una pierna mirando una tumba y que después lo vuelven a ver con el traje de gala, con las muletas, sin una pierna, mocho. Ahí mira, mocho no, pero sí, mocho, mirando una tumba sin piernita. Y después dicen, es que en esa tumba está enterrada solo una pierna. Esa es la O sea, historia. viene a buscar su pierna. Sí, señor, esa es la Claro, historia. si usted queda destrozado en un accidente, entierran lo poquito que encuentren suyo. Esa es la realidad. O creman lo poquito que hecho para tener un poquito de cenizas. Si alguien se estrella en un avión, eso queda despedazado, entonces cogen lo poquito, por eso se demoran reconociendo el cadáver, entregándolo y todo eso. Así es, exactamente. Buscando la pierna, sí señor, viene buscando la pierna del soldado del cementerio de Jardines de Paz. Señor Esteban Cruz Niño, adelante con otra historia aterradora. Y esta es la última historia, es más historia que les traía de historia de Colombia. Mucha gente va buscando a los cementerios de Bogotá, al cementerio central, ¿dónde está la tumba de Jorge Eliezer Gaitán? De Gaitán. Todo el mundo dice, ¿dónde está la tumba de Gaitán? ¿Dónde está la tumba de Gaitán? Vengo a la tumba de Gaitán. Y no la encuentran. Que Gaitán fue el que mataron el 9 de abril del 48 y ahí el famoso Bogotazo donde parecía un apocalipsis zombie Bogotá porque machetazo a machetazo viene y la gente caminaba sin un brazo y una pierna y el cementerio central eran pirámides, ahí sí, pero no como las de Egipto a piedra, sino de cuerpos enteros. O sea, si a alguien le gustó la serie Walking Dead de los zombies, en el 48 Bogotá aparecía esa serie. Sí, señor. ¿Y qué pasó? Mucha gente busca y busca la tumba de Gaitán y nadie la encuentra. Y la historia es la siguiente. Cuando Gaitán falleció después del ataque, lo llevaron a su casa que quedaba en el barrio Teusaquillo, cerca de la 45, a Palermo, ahí, cerca de Palermo, Santa Teresita, esa zona se llama así, y él tenía ahí su casa. Y su esposa y su hija estaban ahí y ellos dijeron, ¿saben qué? Si no nos dicen quién fue el que ordenó la muerte de mi papá o del señor Gaitán, no lo vamos a llevar a un cementerio. Y nunca lo llevaron. Se quedó en la sala. Entonces abrieron un hueco en la sala y lo enterraron en la sala de la casa. Durante años, Jorge Eliezer Gaitán estuvo enterrado en la sala de la casa de él. Y hace como unos 8 años, 9 años, hicieron ahí un museo, pues ya existía un museo, pero hicieron como un jardín y lo sacaron y lo enterraron de pie. Gaitán está enterrado como en la 44 o en la 43, en un jardín de la casa atrás, de pie porque dijeron que él iba a ser una semilla. Y así está enterrado. Así está. En el Museo de Gaitán está la tumba de Gaitán. Gaitán no está en ningún cementerio. Duró como 20, 30 años enterrado en la sala de la casa de él, porque no quiso la familia llevársela a ningún cementerio hasta que dijeran quién había sido el culpable. Y como nunca se supo, ahí duró en la sala de la casa.